Buenas noches. Anoche nos fuimos a dormir con la condena del presidente Peña Nieto a la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos y con su rechazo categórico a pagarlo. Nos fuimos a dormir también con una pregunta, con una duda. ¿Debía ir el presidente a Washington a la cita con Donald Trump del próximo martes? Pero temprano Trump despejó las dudas. Fiel a su estilo de comunicar, tuiteó a las 7:51 de la mañana que por causa del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos tiene un déficit comercial de $60,000 millones con México. Y con una lógica bastante forzada, remató con un segundo tuit que si México no está dispuesto a pagar el muro, lo mejor sería cancelar la reunión de la próxima semana. Con su velocidad extraordinaria, Trump se había adelantado y cancelado en los hechos la reunión del martes. Twitter se llenó de mensajes y sugerencias para el presidente Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador les escribió, por ejemplo, que no fuera a Washington y preparara una demanda en las Naciones Unidas. A las 10:48, 3 horas después del tuit de Trump, llegó la respuesta oficial del presidente Peña Nieto, también vía Twitter. Escribió: esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el POTUS, con Donald Trump. Las redes sociales se volvieron a llenar de mensajes, esta vez de apoyo al presidente Peña Nieto. A esa hora, más o menos, en Filadelfia, ante las cabezas de su partido, el Partido Republicano, Trump, altanero, orgulloso de sus logros, le recitaba otra tanda a los mexicanos y decía que había acordado con el presidente Peña Nieto cancelar la reunión del martes. I've said many times that the American people will not pay for the wall, and I've made that clear to the government of Mexico. NAFTA has been a terrible deal, a total disaster for the United States from its inception, costing us as much as $60 billion a year with Mexico alone in trade deficits. I will not allow the taxpayers or the citizens of the United States to pay the cost of this defective transaction, NAFTA, one that should have been renegotiated many years ago, except that the politicians were too preoccupied to do so. Now, these people are not in that category. You understand that. This is a different group. I think. Right? To that end, the President of Mexico and myself have agreed to cancel our planned meeting scheduled for next week. Unless Mexico is going to treat the United States fairly, with respect, such a meeting would be fruitless, and I want to go a different route. We have no choice. Well, we're working on a tax reform bill that will reduce our trade deficits, increase American exports, and will generate revenue from Mexico that will pay for the wall if we decide to go that route. The American people will not pay for the wall. Ahí en esa reunión con los republicanos, los legisladores de ese partido, le pusieron número al muro. Costará, según ellos, entre 12,000 y 15,000 millones de dólares. Eso es lo que calculan, entre 12,000 y 15,000 millones de dólares. Y los pagará México, subrayaron también. En ese ambiente, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, declaró que el gobierno del presidente Trump exigiría un impuesto adicional de 20% a las importaciones mexicanas y que con ese impuesto se pagaría fácilmente el muro. $50 billion at 20% of imports, which is, by the way, a practice that 160 other countries do right now. But by doing it that way, we can do $10 billion a year and easily pay for the wall just through that mechanism alone. If you think about what a border tax on imports
from countries like Mexico that we have a huge trade deficit does. That's really going to provide the funding. Pero por la tarde, Spicer tuvo que matizar sus palabras. Dijo que ese impuesto de 20% a las importaciones mexicanas era solo un proyecto que estaba siendo considerado. Reince Priebus, el jefe de staff de Trump, confirmó que se trataba solo de una idea en un buffet de opciones. Así se fue la tarde, hasta que desde Washington apareció el canciller mexicano Luis Videgaray. Nos parece desconcertante, decepcionante, que la oportunidad que se tenía de tener un diálogo inmediato, apenas unos cuantos días después de la toma de posesión del presidente Trump, y que estaba ya acordado, no ocurriera por las circunstancias que conocimos todos esta mañana, y así lo expresamos a la Casa Blanca. Quiero ser muy claro, el diálogo no se ha interrumpido, el diálogo continúa, and we're sure that we're very confident we can get to great deals with President Trump. President Trump is a very smart man with a lot of experience in negotiating. Let's not put too much energy or attention into something that may be speculation. I can tell you that if you tax exports from Mexico into the U.S., you're going to make them more expensive, and that's going to be paid by the American consumer. México pide respeto y México ofrece respeto a Estados Unidos. El canciller Videgaray puso así punto final a un día que por momentos parecía no tener fin. Lo cerró con un mensaje de optimismo y futuro, con un sí se puede tener entendimiento y acuerdos con el gobierno de Donald Trump. Hasta esta hora, 10:05 de la noche, 16, Trump no ha escrito ningún tuit para decir lo contrario, ningún tuit para hacer quedar en ridículo a Videgaray. Queda claro que lo último que desea el gobierno del presidente Peña Nieto es ir a la guerra con el gobierno del presidente Trump. Veremos con qué sorpresa. Nos despertamos mañana. Por lo pronto, quizás sea buena idea cerrar el jueves con un par de tuits. Uno del historiador Enrique Krause. Trump es un demente que probablemente se destruirá a sí mismo. Hay que ganar tiempo con paciencia, fortaleza y dignidad. El otro, el del presidente de Estados Unidos, Frank Underwood. The road to power is paved with hypocrisy and casualties. Never regret. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. El presidente Underwood, el de la serie House of Cards, tuiteó: creo que ni yo habría producido semejante caos en menos de una semana. Bueno, y antes de continuar con la información de la crisis diplomática entre los gobiernos de México y Estados Unidos, en información de hace una media hora, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, fue liberado del penal de Topo Chico en Monterrey. El Consejo de la Judicatura Federal confirmó que un juez federal ordenó al juez de control que le había impuesto la prisión preventiva que lo dejara en libertad, que dejara en libertad al exgobernador, porque no se cumplió con una suspensión provisional que ya le había sido otorgada justamente para evitar que lo detuvieran. Bueno, Rodrigo Medina estuvo en prisión preventiva desde las 3 de esta mañana porque este juez de control ordenó esa decisión como una medida cautelar para que Rodrigo Medina, como ya no tiene su residencia en Monterrey, pues al tenerlo en la cárcel garantizaba que asistiera a las siguientes audiencias. De ayer y durante 18 horas Rodrigo Medina acudió a una audiencia por la investigación que el gobierno de Jaime Rodríguez el Bronco le ha fincado por presuntos actos de corrupción. Se le acusa de peculado y daño al patrimonio por presuntamente haber otorgado incentivos a la empresa Kia por más de 3,000 millones de pesos para que instalara una planta. El fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, explicó por qué se dictó la prisión preventiva a Rodrigo Medina.
dado que el exgobernador no tiene una residencia permanente en la entidad. El juez de control, en la madrugada de ayer, igualmente decretó la prisión preventiva. Bueno, incluso el gobernador de Nuevo León, el Bronco, escribió en su cuenta de Twitter que la detención de Rodrigo Medina era un paso histórico para el Estado, pero bueno, pues le duró el gusto al gobierno de Nuevo León. De las 3 de la mañana a las 9 de la noche, unas cuantas horas, unas 18 horas el día de hoy, queda libre Rodrigo Medina, el ex gobernador de Nuevo León. Regresando al tema de los Estados Unidos, mañana el presidente Peña Nieto se va a reunir con los coordinadores parlamentarios del Senado. La reunión va a ser en Los Pinos. En este encuentro, pues van a los senadores con el presidente, van a buscar fijar una posición, encontrar una posición frente a las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los senadores informaron que el encuentro se acordó luego de que hablaran con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Hoy, por cierto, la empresa Ford reportó una pérdida de casi $200 millones por la cancelación de la planta que construiría en San Luis Potosí. El secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, Gustavo Puente, explicó que dentro de estos recursos están incluidos los que el gobierno estatal había invertido en la adquisición del terreno, así como la capacitación a los 68 trabajadores que estaban contratados. Sin embargo, en los próximos días se va a definir cuánto es lo que Ford tiene que, todavía faltaría que ver, cuánto es lo que Ford tiene que resarcir al gobierno estatal, al San Luis Potosí, por daños y perjuicios al haber cancelado esta inversión. Y en medio de todo esto, hace unos momentos, Grupo Carso, a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor sí, anunció que mañana al mediodía el empresario Carlos Slim va a ofrecer una conferencia de prensa. El comunicado no da más detalles, simplemente mañana al mediodía va a hablar Carlos Slim. Se dice que sí habrá sesión de preguntas y respuestas con los medios de comunicación y bueno, pues seguramente ahí, entre otros, se abordará el tema de Donald Trump. Yo lo que veo entre Donald Trump y el presidente Peña es un par de machitos. ¿Quién va a pagar el muro y quién no va a pagar el muro? La realidad es que ni yo, ni los mercados estamos viendo ese pleito. Ese pleito que de repente parecería de dos valentones en el crucero. ¿Realmente toda la relación México-Estados Unidos es el muro? ¿Realmente todo es el muro? Decías hace un momento, Ciro, que de acuerdo tú no estarías dispuesto a pagar $15,000 millones del muro,
por un negocio que te deja 60,000 si millones de dólares al tan año. sencilla, sí, si fuera un negocio, No, sí, es pero que, esto no es un negocio. A ver, es muy sencillo, es muy sencillo. Esto es mucho más que un negocio, David. ¿Trump y el gobierno de los Estados Unidos tienen derecho a construir el muro? Sí. Tiene razón Videgaray en que el vecino no puede decir que le pague su muro porque te cae, porque tú te estás metiendo a su casa todo el tiempo. Y además exiges que te traten bien y que te den de comer y que te den... Si realmente Estados Unidos estuviera molesto, no estaría haciendo lo del muro. Están renegociando el Tratado de Libre Comercio, jugándole a los machitos. Y a los mercados no les está interesando esta historia. No, se movió mayormente el peso. Se movió unos 25 centavos después del tuit de Trump. Pero 5 días consecutivos que el peso se ha apreciado frente al dólar. Ciertamente... Hoy, 1 centavo. Se apreció. Y nunca en ningún momento de la jornada estuvo por encima del precio de ayer. No. O sea, nunca. No. Entonces, quiere decir que a los mercados no les importa el muro, no les importa este pleito, no les importa ver quién es más valiente y quién grita más duro o tuitea más fuerte. Además, lo que sí les importa, perdón, nada más déjame terminar. Sí. Lo que sí les importa son los flujos de comercio. Cuando Ford anunció que no iba a construir esta planta de 1,000 millones... Hace 2 semanas. 1,000 millones, o sea, estamos 1,000 millones contra 15,000 millones. O sea, son 15 veces más. El peso perdió 1 peso frente al dólar en una sola jornada. Eso quiere decir que eran esto no los días del gasolinazo también de las protestas, pero de acuerdo. Ahora, más allá de todo, David, el mensaje de Luis Videgaray, que fue secretario de Hacienda, que es el canciller, es un mensaje de la negociación sigue, la política sigue. Hay 2 negociaciones diferentes. Hay el de los que están jugando a ofenderse. ¿Es de machos? Es de machos, yo creo que están ahí, nada más falta abrirse la camisa. ¿Sí? Oye, o pagas el muro o no vienes, pues no vengo. Ah, pero tú dijiste que no venías, ¿eh? Pero, y ni vengas, si no me vas a tratar bien, ni vengas. Eso es lo que estamos viendo. Si le quitamos todo eso, nos quedamos con una negociación del Tratado de Libre Comercio que tiene muchísimo más que ver que el muro. Insisto, es lo que están viendo los mercados y es lo verdaderamente importante. Mañana no ves desorden en el mercado cambiario. Sí me gustaría un poco de desorden para salirme con la mía, porque te acuerdas que dije que iba a estar más arriba, que iba a estar más caro. Tú dijiste hacia los 21.30, hoy cerró 21.50, dije 21.50, 22. Por eso me gustaría para quedar en el rango, pero no veo el desorden. Yo lo que veo es... 21.20 por lo pronto y se va a mantener hasta la próxima. Es que no hay... La única próxima que me preocuparía es un tema de inversión extranjera, que dijera alguna de las empresas, pues yo también me voy de México, ya me cayeron mal. Eso sí le pegaría el tipo de cambio. Bueno, buen punto. Remátala, David. Lo que sí nos debe preocupar a los mexicanos es esta iniciativa del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que según busca proteger a las audiencias, cuando le da el poder extralegal, que no viene en la reforma constitucional, de decidir al instituto qué es veraz y qué es oportuno. Imagínese un burócrata decidiendo, no es veraz ni es oportuno que me critiques, pero sí es veraz y es oportuno que hables bien de mí. En eso estamos parados. Bueno, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pues volvió a hablar, subrayó que a partir del 4 de febrero se va a aplicar el segundo ajuste a los precios de las gasolinas. Meade dijo que el ajuste al precio de las gasolinas en enero fue el mayor incremento, por lo que pues el siguiente, el que se dé en febrero, no será de esa magnitud, independientemente de cómo estén las condiciones del mercado. Hoy, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas realizaron un mitin en el hemiciclo a Juárez en rechazo al aumento al precio de las gasolinas, la electricidad, el gas y los productos de la canasta básica. Los integrantes del SME exigieron también la reinserción laboral de más de 16,000 trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro. La secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que en esta marcha participaron unas 6,000 personas. Eso aquí. En Guerrero, maestros de la CETEG e integrantes de organizaciones sociales bloquearon la autopista del Sol, también en protesta contra el aumento en el precio de la gasolina. El cierre duró 1 hora y media a la altura del parador del Marqués, en donde integrantes de la coordinadora tomaron de manera simbólica 2 gasolineras. Los manifestantes exigieron también la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En Morelia, integrantes de la sección 18 de la CENTE marcharon contra el incremento al precio de la gasolina. La CENTE también recriminó otra vez la
aprobación de la reforma educativa y durante la marcha denunciaron falta de pago a los maestros y retrasos, falta y retraso de pagos. La secretaria general del PRI, Carolina Monroy, confirmó en un mensaje distribuido por su equipo de prensa que existe acuerdo de unidad en el PRI para que Alfredo del Mazo, diputado federal que hoy pidió licencia, sea candidato al gobierno del Estado de México. Carolina Monroy, quien pues también estaba en la lista de aspirantes a esa candidatura, externó ya su apoyo a Del Mazo. Del Mazo va a tener que acudir a registrarse como precandidato mañana a la sede del PRI en el Estado de México y hasta este momento no había ningún otro funcionario, había renunciado a su cargo, vence el plazo dentro de 2 horas si es que mañana se quieren registrar como candidatos del PRI. Horas antes de este tuit, más bien de esta comunicación de Carolina Monroy, el propio Alfredo del Mazo anunció a través de su cuenta de Twitter que había solicitado licencia al cargo de diputado federal para registrar sus intenciones de ser candidato del PRI al gobierno del Estado. También tuiteó que está listo para enfrentar y superar los retos en el Estado de México. César Camacho, el coordinador de los diputados federales del PRI y ex gobernador del Estado de México, también utilizó su cuenta de Twitter para destacar las virtudes como servidor público de Alfredo del Mazo y dijo que del Mazo es un hombre de bien. Alfredo del Mazo Maza, es hijo y nieto de exgobernadores del Estado de México, los dos, tanto su padre como su abuelo, de nombre Alfredo del Mazo. Con esto hacemos una pausa y al regresar, mucha más información. Volvemos. ¿Qué más tenemos, Paola? Las 375 gasolineras que se encuentran en la Ciudad de México serán vigiladas por la Policía Capitalina ante el riesgo de saqueos. La Secretaría de Seguridad Pública firmó un convenio con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo para establecer una vigilancia permanente a través del llamado Código Águila. Se espera que el tiempo de respuesta ante una emergencia sea de 3 a 5 minutos. También se implementará una plataforma digital para dar aviso de los incidentes por medio de las computadoras instaladas en los establecimientos. Y se usará un chat entre las gasolineras para solicitar apoyo inmediato. Hubiera alguna inconformidad que pudiera poner en riesgo nuestros establecimientos, sin duda a través de este mecanismo se tendrá el apoyo inmediato de la policía. La Procuraduría General de la República implementó una orden de aprehensión en contra de Ramsés Olivas Avedaño por participar en una red de adopciones ilegales, trata de personas y delincuencia organizada en Hermosillo, Sonora. Al exfuncionario se le acusa de haber participado en 10 adopciones ilegales y de acuerdo con la PGR, Ramsés Olivas amedrentaba a las madres para que no reclamaran a sus hijos, que eran vendidos en 130,000 pesos. Ramsés fue elemento de la Policía Estatal Investigadora durante la administración del exgobernador Guillermo Padres y fue detenido en el aeropuerto de Hermosillo. La PGR informó que con esto suman 4 exfuncionarios detenidos por tráfico de menores en Sonora. Hoy la diputada priista Nayeli Gutiérrez resultó herida luego de que la camioneta en la que viajaba chocó contra otro vehículo en el que viajaban 2 delincuentes que inmediatamente perdieron la vida tras perder el control del volante y caer en el sentido contrario en una carretera en el Estado de México. El accidente ocurrió al mediodía en la autopista Chamapa-Lechería. Los sospechosos eran perseguidos por la policía. Justo cuando el vehículo cayó, la camioneta de la diputada se encontraba en esa área. Ella y sus 2 acompañantes fueron trasladados a un hospital en Cuautitlán Izcalli. El equipo de la diputada informó a Imagen Noticias que Nayeli Gutiérrez se encuentra fuera de peligro. Sufrió fuertes golpes por el choque, pero no fue necesaria alguna intervención quirúrgica. Personas que pretendían robar gasolina de un ducto de Pemex en Michoacán terminaron ocasionando un incendio en una zona rural. Todo ocurrió en una toma clandestina de la comunidad de Tarímbaro. Una de las camionetas se prendió y extendió rápidamente el fuego en la zona. Fue necesario el apoyo de militares, policías federales e ingenieros de Pemex. En el área quedaron calcinadas 2 camionetas y las autoridades no lograron detener a los responsables de este robo. De acuerdo con los pobladores, no es la primera vez que se registra este tipo de robos de combustible a ese ducto.
Luis Antonio Ábalos Amaya, director de Servicios Generales de la Secretaría de Educación de Veracruz, fue destituido de su cargo por haber instruido a las maestras y personal administrativo femenino a que vistieran con decoro. El funcionario estatal informó a través de un comunicado que el personal femenino debía apegarse a las nuevas condiciones, lo que provocó la molestia entre los docentes. Luego de que se conoció esta solicitud, el gobierno de Veracruz lo destituyó por incurrir en una falta a los derechos de las mujeres. Informó que desaprueba cualquier expresión que denigre a las personas y en este caso a las mujeres. El propio gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, condenó este hecho y él fue quien instruyó la destitución del funcionario. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Más de 250 trabajadores de Xochimilco han resultado afectados por la grieta que se abrió en uno de los canales. El jefe delegacional, Avelino Méndez, anunció que van a pedir ayuda económica a las Naciones Unidas, a la UNESCO, para reparar este daño. ¿Qué historia? Debido a los daños ocasionados por la grieta que se abrió en el embarcadero de Zacapa en Xochimilco, originada por una falla geológica, la delegación pedirá ayuda económica a la UNESCO. Aseguran que esto sí es factible, pues desde hace 28 años, Xochimilco fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Mañana, los especialistas que estudian esta falla entregarán los resultados de las investigaciones y serán quienes determinen de qué tamaño fue el daño. El tiempo nos van a decir los especialistas. Estamos a la espera de sus recomendaciones, estamos buscando que se acelere este proceso de estudio. No me atrevo a decirte una temporalidad, yo espero que antes de Semana Santa esté resuelto este problema. El nivel del agua del embarcadero bajó 25 centímetros con la grieta y hasta este momento se han podido recuperar 10 centímetros y esperan subir paulatinamente otros 5. Las autoridades delegacionales aseguran que pese a esta afectación, los niveles de navegación son óptimos ya que el agua sigue suministrándose adecuadamente y que pronto estará reabierto el canal de Zacapa. Yo afirmo que sí es reparable. Ya platiqué con ingenieros, ya platiqué con todo el mundo y me dicen que estos problemas se han presentado en otras partes del mundo. Son más de 250 los remeros afectados, además de los dueños de las canoas, los guías y otros trabajadores de esta zona. El gobierno de la Ciudad de México, junto con la delegación Xochimilco, coordinan los trabajos de reparación de este dique de 400 metros cuadrados y 15 metros de ancho. A Xochimilco lo vamos a seguir cuidando mucho para que no vaya a tener ninguna afectación. Bueno, y sobre una historia que trabajamos a finales del año pasado, el martes la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprobó reformas a la ley para declarar y honrar la memoria de los beneméritos del Estado, para impedir que los restos depositados en la rotonda de los jaliscienses ilustres puedan ser exhumados a capricho, como ocurrió con el caso de las cenizas del gran arquitecto Luis Barragán. Sus cenizas fueron tomadas, recordarán, para hacer un diamante y luego un anillo de compromiso con el que se pretendía negociar el regreso del archivo de Barragán a México. El proyecto provocó la indignación de la comunidad cultural, como lo hemos documentado aquí desde noviembre del año pasado. Marisa Iglesias habló con César Cervantes, promotor cultural, quien la recibió en su casa, la que fuera una de las casas, la casa célebre, una de las célebres casas del maestro Barragán, la Casa Prieto, construida por Luis Barragán entre 1945 y 1950. Es la única casa que queda de las 3 que construyó Luis Barragán en el Pedregal, el fraccionamiento que concibió a mediados del siglo pasado junto con Diego Rivera sobre el agreste paisaje rocoso que dejó la erupción del volcán Xitle al sur de la Ciudad de México. Hoy, luego de restaurarla durante 2 años, la habita César Cervantes, empresario y promotor de arte. A César también lo ha indignado el anillo hecho con las cenizas del arquitecto por la artista estadounidense Jill Magid. Para él se trata de un asunto de ética. Jill buscaba notoriedad, sí.
fama, hacer una obra. Qué triste que vengan a haber hecho otra vez manitas extranjeras a manipular y a remover todo esto, a tratar de cambiar espejitos por otras cosas otra vez. Y es que para César Cervantes es claro que en esta historia hay responsables, aunque hoy escondan la cabeza. Y también hay omisos. El gobierno ya debió haber sido el primero en hablar, en llamar a cuentas, por lo menos enterarse de primera mano de los jugadores, quién maneja la Casa Barragán, quién maneja oficial y extraoficialmente la Fundación Barragán, quién estuvo detrás de todo esto. O sea, hay muchos nombres que han sido públicos. ¿Por qué ellos no cuentan su parte de historia? Que ya dejen de decirnos, no tuvimos nada que ver. Yo supe de este proyecto hace 3 o 4 años, por primera vez y de propia voz de Gil Magid. O sea que sé más o menos bien los nombres que desde entonces me mencionaba Gil y las acciones y los personajes que estarían confabulando con ella. Y aquí habría que insistir. ¿Dónde queda la responsabilidad de los 9 familiares que firmaron la autorización para que se exhumaran los restos del arquitecto y que se le entregaran a Magid 525 gramos de sus cenizas? Pese a que en el convenio que firmaron con ella está estipulado que el anillo no podrá venderse, César Cervantes es suspicaz y duro. Y si algún familiar firmó esta atrocidad, pues ese familiar estará feliz de recibir 10, 20 o 50 mil o 100 mil dólares que le podrían corresponder por la venta del anillo. Si estuvieron de acuerdo, se aplaudieron, a cambio de nada, seguramente a cambio de unos cuantos dólares podrían estar dispuestos a hacerlo, con todo respeto, pero eso me hace pensar una acción como la que ya hicieron. César no conoció a Barragán, pero lo ha estudiado minuciosamente. Vive en una casa suya. Sabe quién fue. Barragán fue un devoto católico y eso es muy respetable. Nadie tiene ni la menor anécdota personal o íntima de ninguna índole que contarte de Barragán. Habla de una persona de una entereza y un respeto y una pulcritud sin igual. Estamos hablando de un maestro de la elegancia y de la belleza que no veo ni siquiera cómo pudiera imaginar un acto transgresor de esta dimensión. Sin embargo, el daño está hecho. No, yo creo que no hay nada que reparar, no hay nada reversible. El anillo tiene que dejar de exhibirse, no tiene que devolverse a la urna, contrario a lo que algunos opinaban. Ya párenle, ¿no? Ya no es la materia que ahí corresponde. Sí, yo creo que no hay nada más, o hay pocas cosas tan bonitas como reconocer un error, fortalecerse de un error, sobre todo un error que implique la ética. Por donde le muevan este asunto, lo único que ha faltado es ética. Pues bueno, más rechazo a este proyecto que se hizo en la oscuridad, que nadie se explica cómo pudo autorizarse y del que hoy todos los involucrados parecen avergonzarse. Vamos a seguir con el tema en los próximos días. Hacemos una pausa y al regresar, Javier Alarcón con los deportes. Ciro, amigos, ¿cómo están? Vamos con la información deportiva. Un desayuno insípido el que ofrece el técnico de la selección nacional. Vaya, dicen que los chilaquiles estuvieron buenos, pero pues habla de objetivos muy claros, pero muy de siempre. Calificar a la Copa del Mundo, Copa Confederaciones, y habla también de la participación en la Copa de Oro. En este evento va a mandar un equipo alternativo, porque no es la prioridad, y va a mandar a los estelares a la Copa Confederaciones y a la eliminatoria. Aquí el orden de importancia, según el técnico de estos eventos. Los objetivos tienen que ser claros. El primero, la calificación al Mundial. Segundo, la Copa Confederación. Y tercero, la Copa de Oro. Dice que Guadalajara no será la base de este equipo y que el tema de los naturalizados no le compete, que si hay alguno que pueda ser elegible, lo va a incluir. Yo creo, Ciro, que
lo han llamado a este señor, no tengo ni cosas positivas ni cosas negativas, pero es un especialista en sacar el capote y despresuriza la banca de México porque perdió la cabeza el Vasco, la Puente, la Volpe, Miguel Herrera, y este señor no se desespera con nadie. ¿Pero qué le reprochas a lo que dijo hoy en la mañana? Nada, pero no hay nada novedoso tampoco, ningún compromiso, decir necesitamos estar en la semifinal de la Copa Confederaciones. No hay nota, lo cubrimos porque hay que estar ahí. ¿No te gusta, Osorio? Pues la verdad me parece que es como cualquier otro que hubieran puesto. Honestamente no veo un salto de calidad, creo que la selección mexicana pues, estará en el próximo Mundial por ahí del 12, 14 como siempre, porque pues no hacen lo de fondo, ¿no? Que es promover oportunidades, calendarizar mejor, en fin, lo deportivo sobre lo comercial. Va invicto, salvo un partido. Exactamente. Bueno, Andy Delorte, el francés de 25 años, jugó 11 partidos en México, hizo 2 goles, lo vende Tigres al Toulouse en algo así como 6 millones de euros, y esto abre la puerta para una figura internacional como lo es Eduardo Vargas, el chileno. Tigres no tiene, desde luego, problemas económicos. Próximamente se dará a conocer esta contratación. Por Imagen Televisión, este sábado, doble cartelera estelar, 4:30 de la tarde, Querétaro contra Chivas, se reedita la final de la Copa y terminando, acompáñenos, Pachuca contra Toluca, le repito, desde las 4:30 de la tarde, el hashtag Foot en Imagen, participe en la conversación de redes sociales. El Barcelona no tiene problemas, se enfrentó a la Real Sociedad y bueno, pues para variar consigue un marcador holgado, algo que pues comentar por parte de Carlos Vela, simplemente una confrontación ahí con Neymar. Aquí está Denis Suárez al minuto 16. Después esto, Vela recibe un empujón de Neymar, el árbitro dice que no hay falta, el mexicano se desquita cometiéndole clara falta, se hacen de palabras, hay empujones y manotazos, el árbitro amonesta a ambos jugadores y también a Jordi Alba. Al 54, el 2-0, Messi, ¿quién más? Descuenta la Real Sociedad a través de Juanmi Jiménez al minuto 61, el 2-1, buena definición. El 3-1, pues la combinación que no falla, Messi para Luis Suárez, se quita Martínez y ante la salida de Rulli consigue el 3-1. Reacción nuevamente de William José al 72 para la Real Sociedad. Vendría un gol adicional de Arda Turán al minuto 79, el 4-2, y finalmente Denis Suárez al 81, el Barça gana con un global de 6-2 y está ya en las semifinales de la Copa del Rey. Y vean este gran detalle, el Borussia Dortmund, un equipo que siempre tiene cosas trascendentes en mercadotecnia, se solidariza con México. Dicen los jugadores y la afición que el único muro que conocen, este es. El único muro en el que creemos, este es, y es una fotografía de su público en las tribunas. En el tenis estamos bien enterados. Estamos esperando que la final de Australia sea la soñada. Ya está, por supuesto, el suizo Roger Federer, le ganó a Wawrinka, a su paisano. Aquí está, ocupó 3 horas 5 minutos, 5 sets. Lleva 28 finales de Grand Slam, ha obtenido 17 títulos. En un momento más empezará la otra semifinal entre Nadal y el ruso Dimitrov. Es increíble lo que están haciendo a los 35 años. Las condiciones se han dado en cuanto al clima en Australia para que los veteranos luzcan. Y esto, Ciro, para terminar, amigos, no es de la película del chanfle. Es la segunda división de Turquía y no podrá usted creerlo. ¿Qué hay aquí? Un penal. Felicitan al portero y en el festejo va la pelota adentro y es el 2-2. Ahí le va otra vez. El portero ya hizo lo suyo, llega el defensor como el chanfle, auténticamente como en paz descanse Roberto Gómez Bolaños, y hace que pierda el control de la pelota y es gol. Bueno, suerte el sábado, Querétaro Chivas a las 5 de la tarde. 4:30. 4:30 empieza la transmisión y después vemos al Pachuca contra el Toluca, que no está malo tampoco. Bien, suerte Gracias, a todos Ciro. nuestros compañeros de fútbol, Gracias. de deporte, suerte. Gracias, Javier. Gracias por acompañarnos. Se quedan con Eduardo Videgaray y con José Ramón San Cristóbal, el Estaca, en ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.